Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu misericordia. Estamos aquí para bendecirte, Señor, para tributarte honra, y te pedimos, Padre, que esta escuela dominical puedan mis hermanos, Señor, recibir, Señor, esta enseñanza y puedan ponerla en su corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Estamos estudiando este libro que se llama El Sembrador número 24. Para los que no lo tienen, puede adquirirlo en la librería. Se llama La Multiformidad de Dios. Este libro estamos estudiando en esta oportunidad y estamos estudiando las manifestaciones de Dios. Entonces dice aquí el verso central de Deuteronomio 6:4: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta mañana vamos a ver tres formas en que el Señor se ha manifestado, o el Señor se ha dado a conocer a los hombres, y vamos a ver las razones por qué el Señor se ha manifestado y se ha presentado de esta forma. Entonces, cuando leemos este versículo, encontramos una forma enfática o una forma de aseverar claramente que cuando el Señor dice, que es importantísimo cuando Él dice que el Señor mismo dice, el Señor uno es lo que dice aquí este versículo. Es decir, en esencia, en sustancia, Él es el único e indivisible. Con esto nos damos cuenta que no hay otro como Él. Es decir, a pesar de que hay muchos dioses con minúscula, el único verdadero Dios que existe y que ha existido por la eternidad es nuestro Dios. Por eso lo declara aquí Deuteronomio 6:4. Entonces, para introducirnos al tema, yo quisiera que usted hablara su libro en 1 de Timoteo, su Biblia, perdón, versículo 6:16. Y dice así: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre le ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y Juan 7:16 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces pongamos atención entonces a esta mañana a este verso, porque muchos se preguntarán entonces ¿por qué hay tantos nombres de Dios? Tal vez muchos dirán, ¿por qué Dios tiene diferentes nombres? ¿Por qué no solo es Jehová? ¿Por qué no solamente es Jesús? ¿Por qué no solamente es Dios? ¿Por qué no solamente hay una sola forma de expresarlo? Es sencillo de entender, porque su naturaleza increada, como leímos en este versículo, nadie puede verlo, porque habita en una luz inaccesible, es decir, en un lugar donde nadie puede entrar. Es inaccesible, nadie tiene forma, método alguno, o una llave o algo para que pueda entrar directamente a la presencia de Dios. Pero como Él es así, su esencia, su naturaleza, como Él es nuestro Dios, Él así es, todopoderoso, entonces como nosotros no podemos entrar, Él tiene que buscar una manera de que nosotros podamos entonces conocerle. Amén. Entonces por eso Él se ha presentado en diferentes facetas, en diferentes formas, para que nosotros hoy en día, y los que han vivido en el pasado, en el presente y los que vendrán en el futuro, podamos entender por qué el Señor se manifiesta de esta manera. Se ha manifestado y expresado, como dije a un principio, de muchas formas, para que usted y yo, hermanos, lo conozcamos y tengamos comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es sencillo de tal vez poner un pequeño ejemplo, como menciona el estudio, es como un arco iris. Cuando usted ve la lluvia, se forma un arco iris y se compone de 7 colores. Y a eso le llamamos nosotros un arco iris, y ahí podemos ver que hay muchas expresiones de colores. Es simplemente una gota de agua que se compone a través de la luz en 7 colores. Entonces el Señor tiene variedad de manifestarse a sus creaciones, y lo ha hecho a través de los tiempos, y lo sigue haciendo hoy en día. Entonces dice ahí, Éxodo 6:3, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, que dice, todopoderoso,
mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Mire, aquí está la primera forma que se presentó como todopoderoso. Se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Pero su nombre, que es HWH, que no se conocía, a esa forma no se presentó a ellos. Porque lo increado, repito, no puede estar en lo creado, ni lo creado puede estar en lo increado. Es decir, Dios no puede, en la presencia del Señor no podemos nosotros acceder a Él. Entonces Él usa estas formas y Él se expresa de la forma como nosotros podamos conocerlo. ¿Verdad? Es como el papá en la casa. El papá es el papá, pero es el proveedor cuando trabaja, es el que sostiene, es el esposo. Tiene diferentes formas de que lo conozcamos en el hogar, pero es el papá. Entonces Dios, como nuestro papi que es, amén, porque Él es nuestro papi, amén, Él es nuestro papá. Le decimos, Abba, Padre, te amamos, Señor, porque Él es poderoso. Y nosotros sentimos su presencia y nos gozamos con Él. Y le decimos, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y nosotros nos metemos con Él y sentimos su presencia, porque Él es hermoso, Él es precioso. Entonces Él se manifiesta entonces en diferentes formas, repito, a sus creaciones. Veamos entonces al desarrollo del tema. Para poder entenderlo vamos a ver algunas facetas de lo que significa o cómo se manifiesta o cómo se podría definir YHWH, que quiere decir Elohim o Elohim. Yo no sé hablar muy bien hebreo, es esto, ¿verdad, hermano? Hebreo, pero más o menos trato de explicarlo, ¿verdad? Entonces el nombre en hebreo es Elohim. Tiene ahí, usted ve un acento o para que podamos entenderlo. Y está en el diccionario en la palabra 430 y la palabra 433 dice que esta palabra tiene plural. Ahora, ¿por qué Dios entonces se presentó como Elohim o Elohim? Porque vamos entonces a entender ahí, como decimos en hebreo, hermano, este nombre tiene un plural, es decir, 2 o 3 personas, y esto lo vamos a comprender en el estudio. Entonces la palabra que se designa al único y verdadero Dios, el Supremo, esa es una definición, palabra que designa al único y verdadero Dios, el Supremo. Luego dice, el sumamente poderoso, muy poderoso, a menudo se asemeja con Jehová, que viene siendo casi lo mismo. En Génesis, hermanos, 2:4 dice que, por poner un ejemplo de esto, dice que estos son los orígenes, dice Génesis 2:4, de los cielos y de la tierra fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí está hablando de un Dios, hermano, en una forma expresiva de pluralidad. Entonces, cuando está con minúscula, porque también aparece con minúscula, se refiere a Dios, o sea, un Dios con minúscula, en el sentido ordinario, es decir, dioses paganos, porque también existe esta palabra, pero como dioses paganos, es decir, no como el Todopoderoso, porque estos dioses son con minúscula. Amén. Entonces, ocasionalmente se aplica, como decir, a magistrados. La King James Version lo aplica como ángeles, arcángeles o querube. Es importante, hermano, entender todas estas definiciones porque es como el Señor se ha manifestado a los hombres. Entonces la palabra, en este sentido plural, como habíamos dicho a un principio, termina en M. Y esa palabra en hebreo, cuando termina en M, es una palabra en plural. Entonces Elohim está hablando de un Dios en plural, dándonos a entender algunos aspectos que vamos a ir viendo a través del estudio. Por ejemplo, dice que es una forma intensa para indicar la plenitud de Dios y de poder, para indicar la majestad de la realeza de Dios. Algunos opinan que el nombre se deriva de la raíz El, que significa valiente, fuerte, prominente. Más adelante vamos a ver esta raíz El.
también como una alusión de designación a la Trinidad o a la triunidad. Por ejemplo, dice Génesis 1:26, y dijo Dios, haré al hombre a nuestra semejanza. Hagamos. Pensé que estaban dormidos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahí está hablando Dios como Elohim. Ahí se está manifestando Dios como Elohim, es decir, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, dice. Nos damos cuenta que el enunciado de este pasaje está en el sentido de más de una persona, es decir en plural. Cuando estudiamos esto y vemos entonces que Elohim está en plural, lo estamos entendiendo en un sentido de que está hablando de hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí me está dando a entender? Dice entonces también Génesis 11:7. Bajemos y ahí confundamos su lengua. No dice voy, bajo y confundo. Dice bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Elohim. Diga Elohim. Estamos estudiando entonces cómo Dios se manifiesta y este primero es Elohim. Estamos estudiando cómo se representa a Dios y este es Elohim. Entonces Elohim es una pluralidad, es la unidad de Dios, porque dice bajemos ahí y confundamos. Otra vez la apreciación de la participación de más de uno. Sí se está dando cuenta pues de esta forma como el Señor se ha manifestado. Luego tenemos Génesis 3:22. Entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces observamos otra vez cómo la pluralidad de Dios participa en Génesis 1:1, cuando Dios participa en la creación de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creando de la nada todo lo que existe. Porque si usted ha leído el Génesis se va a dar cuenta que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía, etcétera, etcétera. Entonces se están expresando ahí la Trinidad de Dios. Entonces en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces las tres personas de la Trinidad participaron en esta creación. Amén. Entonces Elohim está expresando una manifestación o una forma en que Dios se dio a conocer como un Dios en plural. Amén. El Salmo 47:7 dice, porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad alabanzas con armonioso salmo. Y el Salmo 56 dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es juez. Habíamos estudiado a un principio que este también tiene una denominación como juez. Entonces el Salmo 47:7 dice que porque Elohim, expresa una vez más, se sobreentiende ahí, es el Rey de toda la tierra, por lo tanto, cantarle alabanzas con armonioso salmo. Y el Salmo 56, como dice ahí, lo declara entonces a Dios como juez, Elohim. Amén. Mire, el Salmo 86:12 dice, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Ahí se confiesa que es Señor, porque Dios, hermano, es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Mire el salmista, qué hermoso cuando dice, te daré gracias,
Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Ahora veamos aquí Elohim con minúscula. Usted lo puede ver ahí. Ahí está con minúscula ahora. Elohim y dioses con una de minúscula. Y dice el Salmo 97:7. Sean avergonzados todos los que se sirven, a todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses, con minúscula. No sé si habrá alguien que todavía adora algo por ahí. Es tiempo de que ya lo deje de hacer. Entonces, cuando se escribe Elohim con minúscula ahí, ¿sí lo ve? Elohim. Dijimos que se está refiriendo a dioses. Lástima que no hay una pronunciación en español con D minúscula que se pueda diferenciar, pero está hablando de dioses paganos. Entonces el Salmo 97, como leímos ahí, dice que los que adoran a los dioses, a los que se glorían de los ídolos y que les sirven a las imágenes talladas, serán avergonzados por el verdadero y único Dios, hermano. Porque el Señor es Señor y señores, y Él es Dios, y no hay nadie como Él. Por eso decía al principio, nuestro Dios uno es. Amén. Ahora, otra faceta de YHWH es Adonai. Este es el segundo. El primero fue Elohim, y ahorita vamos a ver Adonai, que en hebreo es Adonai, la 136 en el diccionario Strong, y su forma enfática, la 113. ¿Por qué forma enfática? Porque es una forma de enfatizar cómo es Dios y no hay para dónde. Pues en otras palabras, se enfatiza que Él es así y que no hay otro como Él. Entonces significa el Señor, y es usado solamente como el nombre propio de Dios. Esa es una definición. Otro es nombre masculino usado exclusivamente para Dios. Frecuentemente es usado en el lugar del nombre divino YHWH, la 3068. Revela claramente la relación que sostiene Dios con su creación y lo que espera de ellos. Muestra la plenitud de su señorío, que significa una posesión y posición completa. Veamos entonces algunos ejemplos para que podamos entender qué es Adonai. Isaías 6, 1, 3, el 1 al 3 dice: en el año de la muerte del rey Urías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y el Salmo 135, 5 dice: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses aquí, estos dioses con minúscula, dioses paganos. Adonai. Lo vemos aquí en Isaías, como leímos en un principio, Isaías 6, que está sentado sobre su trono, y su trono es alto y sublime, y su ropaje, dice el versículo, llega hasta el templo. Los serafines dan voces en plenitud de santidad del Señor y confiesan la magnitud de su señorío y gloria. Está sobre todos los dioses porque Él es grande, dice Salmo 135, 5. Adonai. El Salmo 2:4 dice entonces: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Mire, cuando el Señor ve estas cosas, dice ahí el Salmo 2:4, que Él se sienta como rey en los cielos y se ríe y se burla de ellos. En el año de la muerte del rey Urías, dice otra vez: vi yo al Señor sentado
sobre un trono alto y sublime, y la ola de su manto llenaba el templo. Vemos entonces ahí que cómo se designa la supremacía, la autoridad y el poder de Dios. A mí me llamó la atención la palabra burlar, y lo busqué en el diccionario. Aquí sencillamente lo explica, tal vez todos lo entendamos, pero dice: es la acción o palabras con que se ridiculiza a personas o a cosas. Es decir, como yo lo entiendo, es que la palabra del Señor, hermano, ya está escrita. Y ya está, y dice su palabra que nadie puede quitar ni poner nada. En otras palabras, cualquiera que quiera crear dioses con minúscula y hacer sus propias creencias, dice ahí que el Señor se ríe y se burla de ellos. Porque la misma palabra de Dios les demuestra que están equivocados. Que quiera hacer lo que quieran hacer, dice aquí entonces que son una acción de palabras que ridiculizan a las personas o cosas. Entonces Dios, cuando ve que alguien hace algo, se ríe porque está viendo que su misma palabra lo está ridiculizando. Este no es por el inglés, hermano, es que yo no hablo inglés. Amén. Spanglish hablo. Ok, entonces seguimos. Dice ahí, mire, cuando estudiamos su raíz, Adón, dice aquí, la 113, nos enriquecemos más. Es decir, cuando estudiamos esta palabra acá en esta forma, la encontramos más enriquecida, podemos hallar más definiciones más amplias para que nos demuestren que es el Adonai. Entonces dice, es alguien que gobierna, da órdenes, decreta leyes, tiene autoridad. Porque todo lo que existe, hermano, en la tierra es, por decir, una copia de lo que Dios es. Porque Dios hizo las leyes y los hombres pues copian las leyes. Dios decreta órdenes y los hombres hacen órdenes. Dios tiene autoridad y los hombres delegan autoridad. O sea, esto viene copiado de lo que Dios realmente es. Y cuando Dios hace una ley, hermano, nadie la puede romper. Usted puede ver, los planetas se mueven en una ley que Dios estableció y ahí están. Y no hay un planeta que se salga ni un minuto ni un segundo de su órbita. ¿Por qué? Porque Dios estableció una ley. Y como Dios, hermano, es todopoderoso, Él conoce todo, hermano, lo que Él dice y lo que Él habla se hace como Él dice y ahí se queda. Así que si Newton dice que si todo lo que sube cae, no descubrió el agua azucarada, porque eso Dios ya lo había creado. O sea, Newton no descubrió nada, se dio cuenta, mejor dicho. Lo que dice Newton, descubrió que la ley de la gravedad, eso ya Dios lo había creado. Amén. Entonces, pues quiero decir con esto de que Dios, hermano, puede hacer todas estas cosas. Dice soberano, monarca que reina, lleva las matices de autoridad y cuando se utiliza para Dios indica, mire, su soberanía. Amén. También dice, implica la posición como el que tiene autoridad como maestro. Porque acuérdense que cuando el Señor Jesús enseñaba, hermano, dice que Él enseñaba como con autoridad. No como, sino con autoridad. Jesús no decía, ¿alguien quiere ser sano? Así como estoy diciendo yo, ¿verdad? Nadie sube. Nadie viene porque no tengo la autoridad para... Pero cuando Jesús hablaba, hermano, y decía, ¿alguien quiere ser sano? Hermano, esa palabra tenía autoridad. Y todos los que recibían, hermano, esa autoridad pasaban y eran sanados, eran liberados. Usted sabe eso, ¿verdad? Entonces, como el que tiene autoridad como maestro, es Dios todopoderoso, gobernante, soberano, maestro y maestro. También es título de respeto en la relación de amo-esclavos. También puede referirse a maestro, esposo, profeta y rey. Y su diferencia con Baal es que este último significa poseedor. Si usted tiene alguna pregunta, hermano, pregunte. Amén, vaya anotando sus preguntas.
Si tiene alguna duda, si piensa que yo me equivoqué, que me equivoco mucho, pero si usted piensa que no entendió algo, que no me expliqué bien, con toda confianza apúntelo y dígale la pregunta al hermano pastor para que él pueda aclararla. Amén. Bueno, en Josué 3:11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Así dice, ¿verdad? Es el Adonai de toda la tierra. Dice: he aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Isaías 26:13 dice: oh Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero en ti solo confesamos tu nombre. Y ahí está Señor con minúscula. Entonces dice ahí: hay otros dioses fuera de él, que han gobernado al pueblo de Dios, pero solo Adonai es Dios nuestro y merecedor de confesar su nombre y de recordarlo siempre. Mire cómo se ha manifestado el Señor, hermano, en esta forma YHWH, perdón. Lo vimos como Elohim en plural, que quiere decir el Dios creador, el Dios que se ha manifestado en una forma plural y se ha dado a conocer a los hombres en esta forma. Ahora lo estamos viendo como Adonai, que es nuestro Señor, nuestro Dios, amén, y que Él es merecedor de confesar su nombre, porque es Adonai nuestro Dios. Es el verdadero Dios que usted y yo, hermano, tenemos que confesar, el Adonai. Amén, es el único y verdadero Dios que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que declarar en nuestra vida para que podamos nosotros, hermano, reconocer que verdaderamente tenemos al verdadero Dios. Que nada ni nadie, hermano, nos tiene que mover de esta forma de creer en nuestro Dios todopoderoso. Porque hay muchas doctrinas allá afuera, hermano, que si uno se pone a oír cosas, yo pienso que tal vez muchos se irían de aquí o pensarían otra cosa diferente a lo que estamos, o lo que el Señor quiere que usted realmente conozca. Porque el diablo es astuto y anda ahí viendo cómo engaña a la gente. Por eso existen estos dioses. Deuteronomio 10:17 dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Amén. Al Señor no lo podemos sobornar en ninguna forma. Dice entonces aquí: porque YHWH es nuestro Elohim con mayúscula, es Elohim, aquí mire, dice, nuestro Dios es Elohim con mayúscula, y luego dice, es Elohim con mayúscula de Elohim con minúscula, es decir, es Señor de señores. Y Adonai con mayúscula de Adón con minúscula, es Elohim grande y temible, lo que dice el versículo aquí. Es Dios de dioses y es Señor de señores. Entonces, hermano, veamos cómo el Señor entonces nos demuestra que Él es nuestro Elohim, que Él es nuestro Dios todopoderoso, y en Él tenemos que confiar. Amén. Ahora mire, también se conoce como el Todopoderoso. Y a mí el Todopoderoso, bueno, todo me gusta, ¿verdad? Pero el Todopoderoso no sé por qué me gusta más, es algo personal, porque realmente, hermano, Dios es todopoderoso. Así de sencillo. Por eso decíamos al principio que es enfáticamente su palabra, Él lo define como Él es, y así es, todopoderoso. Cuando usted está en situaciones difíciles, cuando usted cree que Dios, hermano, no ha hecho nada, pero usted tal vez no tiene fe y no cree en el Dios todopoderoso, hermano, no está haciendo realmente la obra que tiene que hacer como hijo de Dios. Pero cuando usted le ha creído a Dios como el todopoderoso, hermano,
Este todopoderoso, nuestro Dios, hermano, hace maravillas. Y yo sé que muchos han visto y muchos hemos conocido a Dios como el todopoderoso. Amén. Dios, hermano, usted tal vez lo ha mirado como, a uno lo hemos visto como Jesús, otro Jesucito, otro Diosito, ¿verdad? Chiquitito, así es mi Diosito, dice. Mi papayito, dicen los salvadoreños. Y así lo ven, ¿verdad? Chiquito. Tan bonito el papayito, dice. Pero no, Dios es todopoderoso, hermano. Dios es grande, hermano. No cabe lugar donde el Señor pueda estar, hermano, porque Él está en todas partes. Entonces, repito, Dios ha hecho, hermano, maravillas en usted, aunque usted no se ha dado ni cuenta, yo creo. En serio, ni cuenta se ha dado de lo que Dios ha hecho en su vida. Hasta hoy día, tal vez algunos y muchos hemos visto y conocido al Dios como el Todopoderoso. Dice Éxodo 6, 2, 3. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios que todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Era un versículo que leímos al principio. Mire, aquí se presentó Dios como el todopoderoso. Porque cuando el Señor le presentó como el todopoderoso, le dijo en otras palabras: yo puedo hacer de ustedes lo que yo quiera, porque yo soy el todopoderoso. Amén. Cuando usted tiene un jefe, usted va con su jefe y no va con el supervisor, ni va con el gerente, sino que usted va con el presidente de la compañía y usted le dice: señor presidente, tengo un problema. No es que sea todopoderoso, ¿verdad? Pero él es la máxima autoridad terrenal y usted le presenta su problema y él le va a dar una solución. Y de hecho le da una solución, sea positiva o negativa, pero le da una respuesta. Y eso es lo que uno busca, a alguien que usted pueda confiar y decir: este sí me va a ayudar. Entonces Dios dice: yo soy el todopoderoso. Mire cómo se presentó aquí. Es decir, una forma en que podía confiarse totalmente en Él. Se mostró a generaciones como Dios todopoderoso, el Shaddai. Este nombre se compone entonces, hermano, de dos palabras. Amén. Vamos a ver cómo se compone la palabra Shaddai. Es el todopoderoso. Entonces vimos el primero que era Elohim, y el segundo Adonai, y ahora el Shaddai, Shaddai de Adonai. Amén. Entonces se compone de dos palabras. Mire, la primera es Él, la palabra Él, con mayúscula, y luego Shaddai. Entonces la primera palabra, Él, o sea, esta, Él, ahí se me olvidaron las comillas, pero a eso se refiere. Viene del hebreo, ahí está también, Él, la palabra 352 del diccionario, que tiene diferentes acepciones. Dice: Dios, ¿el qué? El todopoderoso. ¿El qué? El omnipotente. Luego dice sumamente. Luego dice majestuoso, formidable, imponente. Mire, sumamente poderoso, es decir, poderosísimo. Sustantivo que significa Dios, Dios poderoso, y se usa con mayor frecuencia para el único y verdadero Dios. Es decir, es la única forma en que se puede expresar o que se puede usar un sustantivo que significa Dios. También es como un Dios supremo, está en conjunción con otros nombres, lo cual expresa la plenitud de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es entonces esta plenitud de Dios. Ya vimos que es todopoderoso, que es sumamente poderoso. Veamos Génesis 17, 1 y 2.
Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años, hermano. Imagínese que usted a los 99 años tuviera que atravesar el desierto de Arizona y se le apareciera el Todopoderoso y le diga: lo vas a atravesar. Yo te aseguro que lo atraviesa, porque Él es todopoderoso. Amén. Y dice el 2: y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Usted sabe esta historia de Abraham. Dios lo hizo fructífero. Entonces aquí se manifestó como el Shaddai, como el Todopoderoso, quien es capaz de establecer los pactos, la bendición, la fecundidad y la multiplicación. Mire lo que es capaz Dios de hacer como el Todopoderoso. La bendición, la fecundación y la multiplicación. Si usted lee Génesis 28:3, dice: y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Mire, el Todopoderoso. En Génesis 21:33 dice: y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Abraham invocó el nombre de El Olam, es decir, el Dios eterno, a quien Isaías lo define como el Señor creador de los confines de la tierra. En Isaías 40:28, quien no se fatiga, mire, nuestro Dios no se fatiga ni se cansa y es con entendimiento inescrutable. Mire, para términos que el Señor usa, hermano, que a veces ni entendemos ni usted ni yo, pero Dios, hermano, es todopoderoso, hermano. Dios es toda autoridad, todo poder, todo dominio. Amén. Estamos viendo el Adonai, ¿verdad? El Shaddai, perdón. Entonces la segunda palabra es Shaddai, cuyo significado es, hay dos formas ahí: el Shaddai, la 7706, que tiene su origen y su raíz, su origen en la raíz Shaddad. Aquí está con Y y la otra está con, ay, ya me confundí. ¿Dónde iba? Perdón, hermanos, ahorita lo encontramos. El Shaddai estábamos, ¿verdad? Abraham. Perdón, hermanos, ahorita lo vamos a... Ahí estábamos, ¿verdad? Ahí está. Yo me confundí. El Shaddai, mire, con Y y aquí el Shaddad con D. Entonces significa el Dios Todopoderoso, habíamos dicho, el Omnipotente. Este es un nombre para el Señor Adonai. Y es como un título divino. También se comprende que es poderoso, enérgico, potente y fuerte. Mire, nuestro Dios tiene diferentes formas, hermano, mire, de definirlo en su poder. Dice Joel 1:15, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Mire, aquí se manifiesta otra vez. En lo Todopoderoso están también los juicios del día del Señor, quien vendrá como destrucción sobre las naciones que han sido juzgadas. Entonces la raíz Shaddai o Shaddad habla de potente, enérgico y autoritario, impenetrable y suficientemente fuerte, mire, para resistir un ataque. El significado primario del verbo es devastar, destruir, arrasar, aniquilar. Mire, ¿quién puede contra esto, hermano? Como el poder de Dios, en el Shaddai de Dios, o el Shaddai. Él dice que es suficientemente fuerte para resistir cualquier ataque. El significado primario del verbo es devastar, destruir,
arrasar, aniquilar. Es decir, barre con todo, en otras palabras, que es poderoso. Entonces, según la etimología rabínica, la palabra Shaddai se compone de dos raíces. La primera era Shaddai, ahorita estamos viendo Shaddad. Entonces la primera es Shad, que es la 7699 y se utiliza en la aplicación de los pechos que amamantan y nutren a los recién nacidos. Entonces los senos son bendición de Dios, los senos fértiles, porque sostienen a los niños de pecho. En el buen sentido de la palabra, es mama, seno o pecho. Eso quiere decir la palabra Shad. Se utiliza como una forma de amamantar, pues en otras palabras. En Isaías 28:9 dice, nos muestra la importancia del amamantamiento, porque del tiempo de así se dará el destete, es decir, quitarle el pecho, o el cambio de etapa, porque tiene que pasar de la leche a la comida sólida. Entonces, el cual es necesario que se tenga que dar. Es mantener una etapa necesaria en todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces dice Isaías 28:9, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? A los recién destetados, a los recién quitados de los pechos. Y para corroborar esto vemos en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura, la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Usted sabe, hermano, que primero tomamos leche espiritual, ¿verdad? Entonces la leche espiritual estructura la vida espiritual del creyente para después entrar al alimento sólido. Es decir, tenemos que ser primeramente alimentados como que fuéramos niños, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo, para que después entonces venga la palabra sólida, el alimento sólido, y nosotros podamos entonces crecer más. Amén. Entonces a esto se manifiesta el Shaddad. En la segunda palabra es Dai. Así es, ¿verdad? Dai. No Dai de morir, ¿verdad? De que ya me morí. No, aquí es Dai en hebreo. Esta indica lo suficiente, lo adecuado, bastante, lo que es competente, capaz, suficiente, que tiene la cantidad suficiente de lo que se necesita. Uniendo el significado de los dos términos, Shad y Dai, podemos definirlo en esta forma. El todo suficiente para amamantar, para criar y para desarrollar. Es decir, en otras palabras, el Señor se está manifestando como el Shaddai, como quien dice, nos va a crear, nos va a sustentar y nos va a desarrollar, para que lleguemos entonces a ser creyentes verdaderamente que conocemos a Dios. Esa es la forma en que nosotros, hermano, estamos conociendo al Señor también. Y en el estudio siguiente usted va a ver otras formas como el Señor se ha manifestado también. De este libro enseña pues y estudiamos todas estas formas. Entonces, en conclusión, encontramos, dice, en Dios diversidad de conocimiento, y solo el Espíritu Santo lo conoce y lo trae a nuestras vidas para bendecirnos y enriquecernos con este vasto mundo de su palabra. Por lo tanto, hay muchas formas e infinitas manifestaciones del yo soy, del Verbo y del Espíritu Santo. Así que tienen preguntas, hermano, yo las dejo. Gracias. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, el tema de hoy es el nombre de Dios y sus manifestaciones. Son como 8 manifestaciones, me parece, ¿verdad? Pero ahorita estudiamos 3, el próximo domingo vamos a estudiar otras 3, y así poco a poco para que no sea mucho, ¿verdad? Entonces, hoy vimos a Dios manifestado como Elohim, como el Shaddai y como Adonai. Acuérdense que Dios, cuando hizo a Adán, hermano, ahí Adán lo conoció como Elohim, ¿verdad? Como el creador. Pero después el hombre pecó y se alejó, y entonces comenzó a conocer a Dios en otras manifestaciones. Ahora, debido al pecado, Dios ha tenido que hacer estas manifestaciones, pues.
Porque la maldad, acuérdense que la maldad es tan terrible que comenzó a engañar al hombre pues desde el huerto del Edén. Entonces Dios secretamente ha tenido que manifestarse. Ahí sí que solo a los de la foto. Y ahora lo conocemos como el Señor Jesucristo, pues, a Dios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo cada uno en su tiempo tuvo una manifestación de Dios y así conocieron a Dios hasta que llegó Abraham, y Abraham ya lo conoció como el Shaddai, el Todopoderoso. Primero Adán lo conoció como Elohim, después Abraham lo conoció ya como el Shaddai, hasta después Moisés ya lo conoció como Jehová. Aunque vimos que la palabra Jehová son 4 letras que son YHWH, que lo que sucedió fue que cuando Dios le dio el nombre a Moisés y uno de los mandamientos decía: no mencionarás el nombre de Dios en vano. Entonces Israel tenía tanto miedo que le quitaron las vocales al nombre de Dios, y entonces solo escribían YHWH. Entonces cuando querían decir Dios, lo escribían, ¿va? YH, para no hablarlo, para que no les cayera un juicio encima, porque el mandamiento decía: no dirás el nombre de Dios en vano. Entonces con el tiempo se les olvidaron cuáles eran las vocales, hermano. Entonces cuando después dijeron: bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? Solo sabemos que es YHWH. Ya nadie conocía las vocales, porque definitivamente ellos lo hicieron con la intención de olvidarse de las vocales para no hablar el nombre, para que nadie hablara el nombre de Dios en vano. Entonces solo lo escribían, repito. Entonces cuando dijeron: bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces dijeron: bueno, como ya no tenemos las vocales que van ahí, entonces de Adonai sacaron, allá está, mire, Jehová, le pusieron las vocales de Adonai. Adonai es, ¿verdad? Sí, en medio de cada palabra de la YHWH, entonces salió la palabra Jehová. Entonces dijeron: bueno, el nombre de Dios le vamos a llamar Jehová, pues. La YHWH, que es el nombre verdadero de Dios, que quiere decir el que tiene existencia en sí mismo. Pero como no tenían una palabra para decir el que tiene existencia en sí mismo, o el que subsiste por sí mismo, entonces de Adonai, que es el Señor, le quitaron la E, la O, la A, y la pusieron ahí, y salió Jehová. Y ahí es donde viene en transliteración al español el nombre de Jehová. Así salió el nombre, por eso nosotros lo conocemos como Jehová. En hebreo lo conocen como Jehová. Y entonces Dios comenzó a manifestarse, hermano, y 3 de estas manifestaciones vimos entonces que son Elohim, que es el Dios creador, luego el Adonai, que es el Señor, y luego el Todopoderoso, que es el Shaddai. Ahora tenemos que conocer estas manifestaciones de Dios, fíjese, hermano, porque le decía yo que la maldad se ha encargado de confundir a la humanidad, pues. Y la maldad le ha puesto nombres a sus dioses para que la gente crea que es el mismo Dios, el Dios verdadero. Por eso vimos que algún salmo menciona, por ejemplo, a Adonai con A minúscula y Adonai con A mayúscula, porque ellos también le dicen Adonai a sus dioses. Ellos también le dicen los nombres de nuestro Dios, pues también se los dicen a sus dioses. Entonces, pero hay un solo Dios verdadero, hermano. Y el Dios verdadero es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esa es la base para adorar al verdadero Dios. Pero, sin embargo, Dios se ha manifestado de diferentes formas, dependiendo, como le digo, del trato que tiene con la humanidad. Por eso decía que hoy lo conocemos como Jesucristo. Pero en aquel tiempo lo conocieron en todos esos nombres. Ahora, eso no quiere decir que Dios no se sigue manifestando así. Claro que se sigue manifestando. Por eso el hermano leía, por ejemplo, ahí del Shaddai, cómo habla Isaías de las mamás que amamantan a los niños, y cómo el apóstol Pedro dice: bueno, ustedes como niños recién nacidos vengan a mamar, pues, del Dios Todopoderoso la leche, para que crezcan. El Shaddai quiere decir el Dios que amamanta con los pechos. Entonces, porque Dios así nos está criando, pues, dándonos la leche espiritual. Entonces tenemos que venir a la iglesia a tomar la leche espiritual.
Muy bien, preguntas. A ver, hermano, gloria a Dios, porque hoy sí vino el de las preguntas. A ver, hermano, sí, pregunte. Oiga, hermano, entonces, ¿qué de ahí, por ejemplo, todos estos nombres que vemos en los banderines aquí enfrente en el altar, esas fueron en su época manifestaciones para ponerle ese nombre al Señor? Exactamente. Sí, por eso le digo que Adán lo conoció como Elohim. Si usted le pregunta a Adán, Adán le va a hablar solo de Elohim. Si usted le pregunta a Abraham, Abraham le va a hablar solo del Shaddai. Si usted le pregunta a Moisés, Moisés le va a hablar de 8 nombres. Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová... son 8 nombres de Jehová distintos. Jehová Sidkenu, Jehová... en fin, son 8 nombres. Y si ellos nos preguntan, el día que nos juntemos todos, si ellos nos pregunten, nosotros le vamos a hablar de Jesucristo, hermano. Así, nosotros lo conocimos como Jesucristo, pues. Y en fin, entonces, en cada época Dios se ha manifestado. Entonces, lo que sucede, la bendición que tenemos ahorita es que podemos tener el resumen de toda la historia de la humanidad. Entonces, tenemos todos los nombres con los que Dios se ha dado a conocer. Entonces, por ejemplo, pues ya hablando en este siglo y conforme a las traducciones, vaya, de raíces etimológicas de nuestro idioma, nosotros ahorita, como usted acaba de mencionar, pues prácticamente lo conocemos en resumen como Jesucristo, que reúne todos estos nombres, todas estas manifestaciones, estas cualidades en las que sean conocidas, como cuando también nos preguntan, a diferencia de los apostólicos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que ellos no creen en la Trinidad. Entonces nosotros vemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu, pero cada uno separado en su manifestación o en su obra que está haciendo, en su trabajo que está haciendo, pero no deja de ser Dios uno, pues, pero Dios como Hijo, Dios como Padre, Dios como Espíritu Santo. Lo que pasa es que cada uno de ellos ha tenido su tiempo de manifestación, pues. Por eso ahorita estamos viendo la manifestación de Dios como el Padre. Ajá. Después vamos a ver la manifestación del Verbo, como el Hijo. Ajá. Y después vamos a ver la manifestación del Espíritu de Dios. Y cómo es que se ha manifestado y se está moviendo ahora. Porque ahorita este es el tiempo del Espíritu de Dios. En los 3 años y medio que el Señor Jesucristo estuvo allá fue la manifestación del Verbo. Y anteriormente fue la manifestación de Dios como el Padre, pues en todos estos nombres. Por eso dice Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras y de muchas, ¿qué más dice? Formas, creo yo, va. Hoy dice, nos habla únicamente a través de Jesucristo. Entonces nosotros realmente, nosotros en nuestros cantos, hermano, mencionamos al Shaddai, a Jehová, pero realmente nosotros hoy debiéramos de mencionar solo Jesucristo. Porque Él así estamos conociendo a Dios nosotros ahora. Pero como le digo, tenemos la bendición de tener el resumen de toda la historia de la humanidad, pues del pueblo de Dios, y ahora tenemos la bendición de conocer todas las formas como Dios se ha manifestado. Entonces podemos exaltar a Dios de todas esas formas. También me he fijado que algunas iglesias, hermano, algunas denominaciones o doctrinas, no sé, como que personifican la estructura en sí de la iglesia o de la denominación con cualquiera de esos nombres, ¿me explico? Y se enfocan demasiado, pues por decir iglesia Nisi, no sé, o iglesia Jireh, o iglesia etcétera, etcétera, pues como los nombres están iglesia aquí. Iglesia Nise, dice usted. Nisi. ¿Me explico? O sea, ¿a qué se debe que retoman eso como lo algo que muy personal? sucede es que es dependiendo de la comisión que Dios le da a la cabeza de esa visión, pues. En el caso de nosotros, hermano, la comisión que el Señor le dio a nuestro apóstol es de tocar trompeta en Sión. Entonces de ahí se deduce el nombre llamada final. Pero nosotros podríamos llamarnos, por ejemplo, Ministerio Sión, o Ministerios Trompeta, o Ministerio Saxofón. pero haciendo un llamado, pues. Pero, como dice, tocar trompeta en Sión y es una llamada, una última llamada, pues. Entonces, le pusieron llamada final. Entonces va a encontrar tal vez otra iglesia que es el Shaddai, Ministerios el Shaddai,
Porque alguna comisión del Dios Todopoderoso le dieron a pues hay que preguntarle, mire cuál es su visión de trabajo, y le va a decir, mire, nuestra visión es que Dios todo lo puede, que no hay imposible para él, traiga su necesidad aquí y Dios la va, esa es su visión pues, y usted va a encontrar diferentes, le ponen el nombre de acuerdo a la visión, a la comisión que tiene que tener el apóstol que ha sido enviado, si es que, porque todo apóstol es apóstol si ha sido comisionado para algo, si no, no es apóstol. A ver, sí, hermano. Entonces, no importando si es tergiversada o si es malentendida o mal aplicada la visión en cuanto al nombre, por ejemplo, como los testigos de Jehová, como cualquier otra denominación, ¿no? Definitivamente, pues ahí vemos que no está enfocada realmente como la Biblia lo habla, ¿verdad? Como decir, pues lo más conocido, los testigos de Jehová, ahí está Jehová. ¿Me explico? Ellos... No, es que ellos se llaman testigos de Jehová por Isaías 40 y... ¿Cuánto es la cita? Donde dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces de ahí agarraron ellos que son testigos de Jehová. Pero ellos, pero hermano, eso es una secta religiosa pues. Porque la verdadera intención de ellos es negar al Señor Jesucristo. Por eso le llaman solo Jehová. La intención de los mormones es negar al Señor Jesucristo. Por eso dicen que José Smith es el Jesucristo para ellos. Y la intención de los solo Jesús es negar al Padre y al Espíritu Santo. Por eso dicen solo Jesús. Pues es un error pues. Porque Dios se ha manifestado en todos esos nombres. Es como que usted dijera, Dios no es Shaddai. Pero si así lo conoció Abraham, pregúntele a Abraham. Si usted dijera, no, Dios no es Elohim, pregúntele a Adán. Si usted dijera, Dios no es que sí se dio a conocer, entonces tenemos que saber que Dios se manifiesta de todas esas formas, pues, ¿comprende? Y no decir ahora, por ejemplo, no, solo Dios, solo esas, no, Dios se ha manifestado de muchas formas, el Dios verdadero. Como última, ya ven los católicos como Yahvé o Yahweh, para ellos así es el nombre, Yahvé o Yahweh, pues cuando lo llegan a mencionar, realmente en una es que es una transliteración también del mismo. A ver, hermano, ponga ahí por favor. Allá está YHWH. Es Jehová o Yahvé. Es dependiendo de lo que. Acuérdense que la transliteración es la escritura de una palabra hablada de un idioma diferente al nuestro. Entonces en hebreo no hay vocales como en el español o en el inglés, a, i, o, u, u. No, allá es otra cosa diferente. Entonces cuando ellos dijeron, por ejemplo, ¿cómo se llama su Dios? Le preguntaron a un hebreo. Entonces dijo, Jehová. ¿Cómo? Jehová. Dijeron, ¿cómo escribimos eso? Entonces en español, eso es la transliteración, dijeron Jehová. A ver, digo otra vez, Jehová. Otros oyeron Yahvé. Jehová, Yahvé. Escribieron Yahvé. Entonces dijeron, se llama Yahvé. No, Jehová, no, es Yahvé. No, ese es el problema de la transliteración, pues que no es una traducción, sino que es una interpretación más o menos de lo que el otro está hablando. Entonces, así hicieron, entonces de ahí sacaron el nombre, pues. Pero es el auténtico nombre del único Dios verdadero que hay. Muy bien, otra pregunta, hermanos, levanten su mano. A ver, hermanas, sí, gloria a Dios, porque hoy vinieron los que se les terminaron las vacaciones. A ver, hermanos, sí. Me llamaba la atención que en mayúscula significa todo lo contrario a la minúscula. Mi pregunta es, en el tiempo de Israel, cuando el Señor vino y se manifestó a su pueblo, ellos se confundieron, ¿verdad?, cuando escogieron a Barrabás. Mi pregunta es, en este tiempo tiempo de gracia, ¿nos puede pasar a nosotros? ¿Podemos correr el mismo riesgo? Claro que sí. Claro, si alguien se encapricha a no aceptar la doctrina del Señor Jesucristo, el diablo lo va a engañar. Acuérdense que la operación de error, dice Tesalonicenses, en eso consiste, o así trabaja, pues, en sacar de la iglesia a todos los que no aman la verdad. Si alguien viene aquí diciendo, no, eso no es así, no, bueno, no lo acepte, pues. Entonces, por allá va a aparecer un error y se lo va a llevar. Y después va a decir, ¿pero por qué? Si yo estaba en la iglesia, pues sí, pero iba a la iglesia a contradecir lo que se decía. Nunca amó la verdad. Entonces,
el error, Dios lo entrega al error, y ahí en el error va a estar contento. Y ahí lo va a mirar con los testigos contra Jehová, y feliz. Gloria a Dios, aleluya, amén. Por eso les decía yo, una vez, que gracias a Dios que están los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los budistas. Gracias a Dios, hermano. Porque ¿qué hacemos nosotros con toda esa gente aquí si no quieren amar la verdad? Aquí estamos solo los que amamos al Señor Jesucristo y amamos su palabra. Pero esa gente no quiere amar al Señor Jesucristo. ¿Qué haríamos con ellos aquí, hermano? Por eso les decía yo también que es otro error cuando los jueces de aquí, por ejemplo, le dicen al que se está portando mal: te castigo a que vayas a la iglesia. ¿Qué vienen a hacer, hermano, si no aman al Señor Jesucristo? Y aquí los miro yo que vienen castigados. ¿Y por qué estás aquí? Es que el juez me mandó. ¿Para qué los mandan, hermanos? Si esto es solo para los de la foto. No, esto no es un reformatorio, pues. El Señor regenera y cambia al que lo ama a Él. Pero el que no lo ama a Él, Dios ni lo quiere. Entonces, por eso están todas esas operaciones de error. Porque ahí se van ubicando, porque nunca amaron la verdad, dice la Biblia. Entonces Dios los entrega al error. Porque eso quieren, pues. ¿Comprendes? Entonces nos puede pasar, pues, si nosotros nos ponemos necios, nos decimos, no, es que nadie me quiere, que mejor me voy. Por ahí va a encontrar a alguien que lo va a querer y se lo va a ver saber a dónde. Nosotros tenemos que decir, gracias, Señor, porque aunque nadie me quiera, tú me amas. Y aquí voy a estar siempre para adorarte. Entonces nunca nos va a agarrar el error, porque el error va a decir, con este no se puede. Es terco, ahí dice que ama a Jesucristo, aunque nadie lo quiere, ahí está. Es suficiente el amor de Dios para él o para ella. Entonces, pero si nosotros despreciamos y rechazamos al Señor Jesucristo, el error nos puede agarrar. Y cuando se habla de los nombres de Dios en el plano terrenal, son estos, ¿verdad? Estos nombres que estamos estudiando hoy. Sí. En la palabra de Dios dice, bueno, la vez pasada yo le preguntaba a usted que si vamos a conocer todas esas facetas, y usted me decía que sí, ¿verdad? Aquí terrenalmente, que va a ser en procesos, pues, a través de la vida, ¿se acuerda? Sí, si anhelamos crecer, vamos a conocer a Dios en todas esas facetas. Mi pregunta es, cuando seamos transformados, que nos vayamos con el Señor, dice la palabra de Dios que los ángeles, no me acuerdo en qué parte, pero habla de que los ángeles no conocen todas esas manifestaciones o facetas de Dios en el cielo. Nosotros vamos a tener esa misma posición, hablando de que nunca vamos a conocer a plenitud esa esencia de increada, o vamos a tener esa oportunidad. No, vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios, hermano. Toda la eternidad. Dice un hermano que el Señor lo llevó al cielo, pues. Que él miró que los ángeles que están en el trono a cada ratos gritan y dicen gloria a Dios y adoran a Dios. Entonces el ángel que estaba con él le preguntó, ¿por qué esos ángeles a cada ratos gritan? Entonces le dijo, es que cada vez que ven una faceta distinta de Dios, lo glorifican a Dios. Y a cada rato dice que gritaban, decía, la tanto tiene Dios. Sí, le dijo, Dios tiene muchas facetas que ni conocemos, ni nosotros, le digo, aquí en el cielo conocemos, solo lo conocemos en algunas. Entonces vamos a pasar toda la eternidad, eso va a ser hermoso, hermano. Dios es eterno, pues es sin fin. Vamos a pasar toda la eternidad conociéndolo y nos vamos a gozar cada vez que lo miremos. Y hablando, por ejemplo, como hijos de Dios en esta manifestación, ¿somos igual que en esa posición angelical o es diferente? Esa era mi pregunta. Somos, perdón, es que me estaba acordando de un testimonio de un hermano que le preguntó eso al Señor. Y entonces dice que esa madrugada despertó, abrió los ojos y le dijo, gracias, Señor, pero yo te quiero conocer totalmente. Entonces le dijo, ¿quién está durmiendo a tu lado? Entonces él miró y dijo, mi esposa, Señor. ¿Y tú la conoces a ella? Sí, le dijo, la conozco. Entonces dice que el Espíritu le dijo, no la conoces. Tú crees que la conoces. Tú conoces una faceta de ella, pero ella tiene muchas cosas que tú no conoces. Así soy yo, le dijo. Ahorita tú me conoces así, pero yo tengo muchas facetas que ni te imaginas. Entonces va a ser hermosa la eternidad. Pero perdón, ¿cómo era la pregunta? No, mi pregunta era... Perdón, hermanos, la alabanza, pasen aquí, por favor. Vamos a prepararnos para alabar y adorar. Sí, hermana, perdón, sí. Mi pregunta era que si era la misma condición, hablando de un ángel a un creyente que cuando muere y es transformado. Esa era mi pregunta. No,
No, los ángeles son otra extirpe diferente a nosotros. No, hermano, perdón. Yo hablo en referencia a conocer, como dice usted, las facetas. No, diferente. Es diferente. Nosotros, por haber estado en el pecado y perdidos, conocemos a Dios de una manera más gloriosa que como los ángeles lo conocen. Los ángeles nunca han sido redimidos, ni lavados con la sangre de Cristo. Nosotros estamos conociendo a Dios en la manera más elevada que hay. Por eso dice la Biblia que los ángeles nos ven y se asustan, hermano, y quisieran saber qué está pasando, pero dicen que no les es permitido, porque no entienden ellos por lo que a nosotros nos está pasando. Por eso dice la Biblia que nuestro cántico es superior al de los ángeles, porque nos han sacado de lo peor, pues. Ellos nunca han estado en el pecado, no saben lo que es caer. Nosotros sí. Y no solo una vez, un montón de veces, y que el Señor nos levante y glorifica su nombre. Entonces, es diferente, son relaciones diferentes. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos. Bienvenidos esta mañana. Vamos a alabar y adorar a Dios. Bienvenidos. A ver, salude a su hermano.